Reciban en primer lugar el saludo cordial del presidente ejecutivo de Servir, el doctor Juan Carlos Carcelén. Y antes de iniciar la charla, vamos a dar algunas pautas. Para hacer más, para no interrumpir la charla, las preguntas, las dudas que tengan, las pueden formular en unos papelitos que les han alcanzado y que al final de la charla vamos a responder cada una de esas dudas. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a comenzar. La agenda del día de hoy abarca 3 puntos. ¿Qué es la Autoridad Nacional de Servicio Civil? Servir. La reforma del servicio civil. Y finalmente, el tránsito al nuevo régimen. Bien. ¿Qué es la Autoridad Nacional del Servicio Civil? Servir. En primer lugar, para ir aclarando algunos conceptos que he podido percibir en varias instituciones. Le llaman la ley Servir. No es la ley Servir. Servir es la entidad y la ley es la ley del nuevo servicio civil, ¿correcto? Pero ¿qué es la Autoridad Nacional del Servicio Civil? Pues la Autoridad Nacional Servir es la entidad técnico-normativa rectora del sistema de administración de gestión de recursos humanos del Estado. En pocas palabras, vendría a ser como la oficina de recursos humanos de toda esta gran empresa llamada Estado. ¿Ustedes se imaginarían una empresa sin su oficina de gestión de recursos humanos? ¿Alguna empresa podría funcionar sin una oficina de gestión de recursos humanos? Bien difícil, ¿verdad? Pues bien, les comento de que por allá de los años 90, 1995, es desactivada lo que era el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Y desde esa fecha hasta el 2008, que es cuando se crea Servir, no hubo una entidad que justamente se encargue de gestionar el bien más preciado de toda empresa, de toda entidad, que es las personas, su personal. Entonces, imagínense todo este tiempo que el Estado no ha contado con una entidad que justamente se preocupe por gestionar a sus trabajadores. En 2008, entonces, es cuando nace Servir, quien es la entidad que emite las reglas de juego, que en base son los principios, las normas, los procedimientos y las técnicas e instrumentos para este nuevo régimen laboral. Es quien va a supervisar el cumplimiento justamente de estas reglas de juego, y a través del Tribunal de Servicio Civil es quien resuelve los conflictos, que en esta primera etapa se da para las entidades del gobierno nacional y progresivamente podrán captar casos de los gobiernos tanto regionales como locales. Bien, la finalidad de Servir entonces es la de contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil, todo ello con un solo fin: servir mejor al ciudadano. Entonces comenzamos con la reforma del servicio civil. La reforma del servicio civil no solamente está conformado por lo que es el servicio civil meritocrático, porque seríamos como una silla con una sola pata. No, somos un conjunto de 5 pilares que justamente tienen que ver con toda esta reforma del nuevo servicio civil. Está las políticas públicas, los planes estratégicos, los presupuestos por resultados, la gestión por procesos, el servicio civil meritocrático, que es este nuevo régimen, y el sistema de información y seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Bien, como les había relatado en un principio, en el año 95
que se desactiva el INAP hasta el 2008, ¿no? Que es cuando se crea Servir, no existían políticas claras, ni una entidad que justamente norme y regule todo lo que es el sistema de administración de recursos humanos en el Estado. Entonces, en todo este tiempo se han producido muchos problemas, han ido apareciendo muchos problemas que a la larga han traído como consecuencia que no exista una buena atención al ciudadano. Entre esos problemas que han ido apareciendo, por ejemplo, tenemos que aproximadamente en el Estado existe un incremento anual no planificado de 40.000 personas, ¿no? Imagínense esta cantidad de personas que no están planificadas y de un momento a otro ingresan anualmente en las entidades del Estado. Demasiados regímenes de vinculación entre el Estado y quienes ejercen su función pública. Muchas veces, en instituciones como por ejemplo son los ministerios y algunas otras entidades, existen 3 regímenes laborales, ¿no? La 276, el 728 y el CAS. Y es más, puede ser de que en una misma oficina, ¿no?, ejerciendo las mismas funciones y bajo el mismo reglamento y las mismas metas, existan 3 personas, 3 profesionales que hacen lo mismo, pero tienen diferentes remuneraciones y diferentes sanciones, por ejemplo, ¿no? El 276, que de repente tiene una remuneración fija, pero su remuneración pensionaria se calcula en base a un porcentaje y no al total. Por ejemplo, está el 728, que de repente tiene una mayor remuneración, pero no puede hacer carrera. Y está el CAS, que tampoco puede hacer carrera y que no tiene los beneficios de la 276 ni el 728, por ejemplo. Entonces, ¿de qué clima laboral podríamos estar hablando si en una misma oficina encontramos 3 personas que hacen lo mismo, con los mismos objetivos, las mismas metas, pero diferentes regímenes laborales, ¿no?, diferentes remuneraciones, diferentes sanciones? La ausencia de una carrera pública real. Si bien es cierto, la 276 contempla lo que es la carrera pública, pero esta está congelada hace mucho tiempo, esta no se da en la actualidad. La 728, por ser un régimen de tipo sector privado aplicado al Estado, no contempla la progresión, y el CAS menos aún por ser un contrato de tipo temporal. Entonces, existe una afectación a la continuidad de las políticas públicas, ¿no? Y además no se rige por el mérito, ¿sí? Para nadie es un secreto de que muchas veces el que te mejoren la remuneración o el que te trasladen a otro puesto de trabajo no necesariamente está basado en el mérito, ¿no? Entonces ese también es otro de los problemas que actualmente existe. Y está la debilidad de las oficinas de recursos humanos del Estado, que en muchas ocasiones, en muchas instituciones, la función principal que ejerce es la de hacer una especie de planillas, ¿no? Simplemente hacer una oficina de planillas, cuando en verdad deberían ser el área, el departamento más importante de toda empresa, porque son los que se encargan de gestionar el bien más preciado, que es las personas, los trabajadores. Entonces, para esto ellos necesitan nuevos instrumentos, para esto necesitan nuevas metodologías que justamente los fortalezcan, y que hoy muchas veces carecen de esos instrumentos. En base a estos problemas que se han encontrado, la ley del servicio civil se plantea
cuatro objetivos. Primero, contar con un servicio civil planificado que ofrezca servicios de calidad a los ciudadanos. ¿Sí? Fíjense, siempre enfocado en lo que son los ciudadanos. Al final y al cabo, todos en algún momento hacemos uso de los servicios de una entidad del Estado. Entonces, a todos nos gustaría ser tratados de la mejor manera. Terminar gradualmente con el desorden, las inequidades, ¿no? Las remuneraciones diferenciadas, los derechos y deberes de los trabajadores que hoy en día son diferentes, depende del régimen en el cual uno se encuentra. Profesionalizar el servicio civil e instaurar la meritocracia. Cuando hablamos de profesionalizar el servicio civil, no necesariamente estamos hablando de que todos van a tener un título profesional o de que todos deben de tener un título profesional. No. Cuando hablamos de profesionalizar el servicio civil, hablamos de que la persona o las personas que ocupen los cargos sean los más idóneos. ¿Qué significa ser el más idóneo? Les voy a poner un ejemplo real que me pasó este año justamente en una visita a Huánuco, al gobierno regional de Huánuco, a dictar una charla similar a esta. Pues bien, a mi llegada a Huánuco, ¿no? Llegué aproximadamente como a las 9 de la mañana y la charla era a las 4. Entonces, tenía algunas horas, ¿no?, para conocer un poco de la ciudad. Era un martes, recuerdo. Mi primera idea fue irme a visitar las ruinas de Cotos, ¿sí? Lo más característico de Huánuco, que está a 15 minutos de la ciudad. Entonces me embarqué, tomé un taxi, me fui a Cotos, a las ruinas, y para mi mala suerte, los días martes descansan los guías. Entonces no había guía, ¿sí? Si van un martes a Huánuco y quieren visitar Cotos, no hay guía los martes, descansan. Entonces, pero está abierta, las ruinas están abiertas a los visitantes, a los turistas. Me fui, quise hacer mi tour solo, por mi cuenta, y mientras iba por las ruinas, me topé con una tiendecita, ¿sí? Una tiendecita que vendía artesanía, y había una chica de aproximadamente pues unos 25 años aproximadamente, quien me abordó y me empezó a hacer preguntas sobre si conocía la zona, y me empezó a contar sobre el paisaje que rodea esa zona. Me decía que había los cerros del lado derecho que significaban, por ahí había una cueva, que hay en esa cueva, más allá vas a encontrar unas piedras sobre piedras, qué significa cada una de esas cosas. Me empezó a contar muchas cosas de la zona y cuando llegues a las manos cruzadas, ojo que esas manos cruzadas no son las originales, no son las auténticas están en Lima, en el Museo de la Cultura, es una réplica. Y así me empezó a contar leyendas, me empezó a contar muchas cosas. Pues bien, ¿a qué voy con esto? Supongamos de que existe una convocatoria para un guía turístico, ¿ok? Y están compitiendo profesionales de universidades muy prestigiosas de repente de Lima, ¿no?, que tienen todo el conocimiento sobre la cultura o sobre la parte esta de Cotos, y también está concursando esta otra persona, esta guía, que tiene también sus estudios, pero es de la zona, ha crecido en esa zona, conoce la realidad de esa zona. Las historias que me cuenta son historias que pasan de generación en generación, de sus abuelos, de sus padres, y que no están en ningún libro, ¿sí? Y la calidez, el cariño, la entrega con la que te cuenta, ¿no? Es decir, tiene esa vocación para hacerlo. Entonces, ¿quién sería la persona más idónea para ocupar el puesto de guía? La persona que está bien preparada y que tiene todos los méritos seguros para ocuparlo
de una universidad, digamos, de Lima, o esta otra persona que, aparte de tener los conocimientos, tiene la vivencia, tiene la vocación, porque ser de la zona, se siente identificada con su zona, con su región. De seguro que la vocación, el puesto va a estar mejor, quien desempeñe mejor el puesto va a ser esta otra persona, ¿cierto? Entonces, de eso más o menos estamos hablando cuando hablamos de quién es la persona más idónea para ocupar un puesto. No necesariamente quien tenga más cartones, que tenga más títulos, sino quien de verdad tenga la vocación para ocupar ese puesto. Bien, y finalmente el cuarto objetivo de la reforma es la de consolidar el sistema de administración de gestión de recursos humanos, que es lo que les decía hace un momento, que hoy en día las oficinas están básicamente orientadas a hacer planillas y que en verdad su fin, su objetivo debe ser el de gestionar a los trabajadores, a las personas, su desempeño, sus capacitaciones, climas laborales, en fin. El ámbito de aplicación de esta ley. ¿A quiénes se le aplica la ley del servicio civil? A todas las entidades públicas, que son aproximadamente 2.000 a nivel nacional. Dentro de este grupo de 2.000 hay 900 municipios con menos de 20 servidores, municipios distritales principalmente. Entonces, cuando me hacían la presentación, hablaban de que en un lapso de 6 años, ¿no?, todas las entidades iban a pasar al nuevo régimen del servicio civil. Pues bien, son aproximadamente 2.000 las entidades públicas que a quienes se aplica esta ley del servicio civil. Y son aproximadamente 560.000 servidores públicos de un total de 1.400.000. ¿Por qué? Porque de acá están excluidos aquellos que pertenecen a las carreras especiales y a las 5 entidades que fueron excluidas, no por servir, sino que el que no se acogieran a la ley fue decisión o fue determinado en el Congreso de la República. ¿Qué regla de la ley de servicio civil se aplica a los servidores? Pues bien, a los de la 276, a los CAS y a los 728, aunque no pasen al nuevo régimen, se les aplicará lo que es la gestión de rendimiento, la capacitación, los derechos colectivos, los regímenes disciplinarios, los principios y reglas generales. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en un momento de la presentación, cuando hablemos de cómo es el tránsito de los trabajadores, tenemos que mejorar a todos aquellos que quieran o que no puedan pasar a la nueva ley. A todos ellos se les tiene que aplicar igual una evaluación, una capacitación, porque si no, ¿cómo mejoramos? Tenemos que mejorar en conjunto. Solo a los que no pasen al nuevo régimen, solo a los que pasen al nuevo régimen, además de lo ya mencionado anteriormente, se le aplicarán lo que son deberes y derechos, compensaciones y reglas de grupos, entre otros beneficios que vamos a ver a continuación. ¿Quiénes están exceptuados de la ley de servicio civil? Lo acababa de mencionar, ¿no? Lo de las carreras especiales, las 5 entidades que son el BCR, la SBS, el Congreso, la Contraloría y la SUNAT, obreros de gobiernos regionales y locales y las empresas públicas. Bien, ¿cómo está estructurado el servicio civil según la carrera administrativa de la 276? Según la 276 existían lo que eran los funcionarios, los profesionales, ¿no?, los que tienen algún título universitario, los técnicos y los auxiliares. Bien, bajo el concepto de la nueva ley del servicio civil, esta estructura pasa a ser la siguiente. Están los funcionarios públicos, en primer lugar, ¿no?, que son aquellos que son elegidos por voluntad
popular, ¿no? Ya elecciones, el presidente, congresistas, gobernadores regionales, regidores, alcaldes, aquellos que son designados por otro funcionario, ¿no? Los directivos públicos luego vienen, ¿sí? Entonces el bloque de funcionarios se divide en funcionarios públicos y directivos públicos. Y los directivos públicos son justamente aquellos que se encargan de dirigir cada una de las áreas, ya sean de apoyo o de línea de las instituciones. El cuerpo de toda esta nueva estructura viene a ser los servidores de carrera, ¿sí? Y finalmente están los servidores de actividades complementarias, existiendo los servidores de confianza a lo largo de toda la estructura. ¿Y por qué todavía existen los servidores de confianza? ¿Por qué? Porque se hace necesario, muchas veces, que en algunos puestos exista, en base al criterio del funcionario, ¿sí?, que algunos profesionales sean de confianza dentro de la organización. Ahora, esto también se regula, ¿sí? La nueva ley del servicio civil habla de un porcentaje del 5% de toda la entidad y del 20% de directivos públicos que tienen que ser de confianza. Imagínense, a ver, ¿qué puestos de confianza podríamos imaginarnos en este momento? Por ejemplo, el chofer del ministro del Interior. ¿Podría ser de confianza? De repente sí, porque es la persona quien traslada al ministro de Defensa, quien escucha de repente muchas veces los diálogos que éste podría tener con un par o con otros funcionarios, ¿no? Entonces tiene que ser una persona de confianza. Pero el hecho que sea un personal de confianza no quiere decir de que no deba de cumplir con los requisitos del perfil del puesto. Es decir, si bien es cierto, es un personal de confianza, pero tiene que cumplir con los requisitos del perfil del puesto que lo requiere. Bien, a continuación vamos a hablar de las 6 características de la reforma. Vamos a hablar de lo que es el mérito, va a hablar de lo que es la reforma gradual e irreversible, vamos a hablar de la reforma integral, del cambio de concepción de la carrera, de la capacitación y de la gestión de rendimiento para mejorar el desempeño. Cuando hablamos de instaurar el mérito, hablamos de que lo que promueve la ley del servicio civil es que para el ingreso, para la permanencia y para la progresión, todo sea en base al mérito. Es decir, que yo ingrese a trabajar el Estado porque compito con otros trabajadores y no porque existe el amiguismo o porque ya el puesto está diseñado a mi perfil, ¿no? Y otras cosas más que hoy en día muchos sabemos que se da. Entonces, todos concursan, todos ingresan a trabajar en el Estado, pero con reglas claras e iguales para todos. Y ingresa el que mayor punto tiene, mérito. La permanencia, de igual manera. ¿Quién permanece trabajando en la entidad? Pues aquel que cumpla con sus metas que le fueron programadas y que vamos a hablar ya más adelante de cómo es esto de la evaluación, ¿no? Quien justamente hace méritos no solamente en sus metas, sino en otras características que la institución así lo requiera. ¿Y quién progresa? Pues también progresa aquel que justamente tiene mejor desempeño dentro de una institución o dentro del Estado, porque vamos a ver más adelante que el progreso no solamente se da en la institución, sino que una de las características que trae la nueva ley del servicio civil es que la progresión también se puede dar de institución a institución, es decir, transversal y horizontal puede ser la progresión. Bueno, el ingreso y la progresión
son por concursos públicos. De eso se trata, instaurar el mérito. Segundo, la reforma es gradual e irreversible. ¿Qué quiere decir gradual e irreversible? Que es obligatoria para todas las entidades. Como bien lo mencionaba al principio de la exposición, en un lapso de 6 años contabilizados a partir del 2013, todas las entidades, escuchen bien, entidades, todavía no estamos hablando de trabajadores, todas las entidades deberán haber transitado al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil. Y para los servidores, ahora sí, para los servidores de la 276 y de la 728 es voluntaria, ¿sí? La tercera característica de la reforma tiene que ver con que es integral, con que la reforma sea integral. Primero, porque mejora la gestión de las personas a través de un tratamiento integral de los recursos humanos. De seguro que si existe acá alguna persona de la Oficina de Recursos Humanos, se le va a hacer muy familiar el gráfico de procesos que tenemos acá al costado. Lo que quiero que noten en este gráfico, más allá de no es tan complejo, pero más allá de lo que podría verse de complejo en el gráfico, es que la gestión de la mejora de las personas se da a través de diseñar perfiles de puestos para cada uno de los puestos de la entidad, seleccionar personal, la inducción, es decir, que conozcan la entidad, que los trabajadores conozcan la entidad en la cual están trabajando, evaluación de desempeño y capacitación de los servidores. Básicamente con eso se está empezando ahora y llegará un momento en que se abarque a todo el proceso. Actualmente, les comento, existen 4 entidades que ya entraron en nuestro plan piloto de lo que es la gestión de rendimiento. Esas 4 entidades han entrado en un piloto, son Serfor, Sucamec, el INPE y Servir. Y en enero del siguiente año ya salió la resolución donde se listan las 16 entidades que entrarán justamente a este proceso de gestión de rendimiento. Entre ellas, si la memoria no me falla, por ejemplo, también se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones y algunos que otros ministerios. Bien, y la segunda característica de por qué esta reforma es integral es porque mejora los procesos internos. Muchas veces nos ponemos a pensar o renegamos, esa es la palabra más, renegamos cuando de repente vamos a solicitar un servicio a una entidad, ¿no? Dejamos nuestro expediente, nuestro requerimiento y nos damos cuenta de que pasa de un escritorio a otro y regresa y luego se va arriba, luego al otro funcionario y luego baja y en fin. Y el producto que recibimos, aparte de que demoró más de lo que debía, de repente no satisface en calidad a lo que esperábamos. Pues bien, la reforma lo que busca es que justamente a través de un análisis dentro de cada entidad se mejoren estos procesos. Aquello que se realiza en 5, 6, 7 pasos, se realice de repente en 2 pasos, que sea más ágil y que sea de una mejor calidad el producto que el ciudadano reciba. La cuarta característica de la reforma tiene que ver con el cambio de concepción en la carrera, que actualmente está enfocada en puestos y no en personas. El grado, como veíamos en la estructura anterior de la reforma, ¿no? Estaban los profesionales y los técnicos y los auxiliares. Pues bien, de esa concepción de puestos nos pasamos a hablar ahora de familia de puestos. ¿Qué son las familias de puestos? Son conjunto de puestos con funciones y características similares. En toda entidad, ¿sí?, existen
personas que hacen las funciones de planeamiento, ¿cierto? En toda entidad. En toda entidad hay entonces esas personas que hacen las funciones de un planificador estarán en la familia de puestos planeamiento y gestión de gasto, por ejemplo. Pero lo vamos a graficar mejor en esta diapositiva. Hablábamos de los servidores de carrera. Y son 11 las familias de puestos que existe, de las que habla la Ley de Servicio Civil. La primera es la de directivos públicos, una sola familia de puestos, directivos públicos. Hay 6 familias de puestos para los servidores de carrera: los de planeamiento y gestión del gasto, los de gestión institucional, asesoramiento y resolución de controversias, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, la familia prestación y entrega de bienes y servicios, y la familia fiscalización, gestión tributaria y ejecución coactiva. Cada una de estas familias se caracteriza ¿por qué? Porque agrupa a ese grupo de profesionales que desempeñan ciertos roles. Por ejemplo, en la familia planeamiento y gestión del gasto se encontrarán todos aquellos profesionales que desempeñan roles como de planeamiento estratégico, presupuesto público y contrataciones. En la familia gestión institucional se encontrarán todos los profesionales que cumplen funciones que se desempeñan en almacén, distribución y control patrimonial, gestión de recursos humanos. Y así podemos ver que cada familia de puesto agrupa un conjunto de roles. Al igual que en la carrera, también los servidores de actividades complementarias tienen 4 familias de puestos. Hablábamos de 11, entonces estas son las 4 que faltaban. Por ejemplo, aquellas personas que realizan roles de operadores y choferes se encontrarán en la familia operadores de prestación y entrega de bienes y servicios, operadores de servicios para la gestión institucional, mantenimiento, soporte y choferes. Y todos los que se desempeñan como asesores estarán en la familia de puesto asesoría, por ejemplo. ¿Y cuáles son las ventajas de una gestión por familia de puestos? Primero, que permite mejor la gestión de la capacitación, porque ya no se va a estar viendo la capacitación por el tipo por la carrera del profesional, sino por las funciones que desempeña el profesional. Permite mejorar la gestión de las compensaciones. ¿Por qué? Porque nos permite homogeneizar las compensaciones en base a las tareas, a las funciones que realiza un profesional dentro de una área, dentro de determinado nivel. Permite la progresión vertical ordenada en la entidad y una progresión transversal entre las distintas entidades de los 3 niveles de gobierno. Es decir, que cuando una persona va a poder progresar dentro de su institución, pero también va a poder hacerlo de manera transversal en otra institución dentro de su misma familia de puesto. Por ejemplo, si yo me encuentro actualmente en mi familia de puesto que es de planificador, dentro de la institución donde trabajo, y ya llegué a mi techo en esa institución, ya no hay donde más crecer, ya progresé en mi institución, pero dentro de mi misma familia de puesto, de que son planificadores, en otra institución se abre un puesto superior. Entonces yo podré postular y seguir haciendo carrera. Es decir, la carrera no se limitará, hacer carrera no se me limitará a estar en mi institución, sino cuando yo migre a otra institución dentro de mi misma familia de puesto, seguirá mi progresión, seguiré progresando dentro de mi línea de carrera. La quinta característica tiene que ver con la capacitación. Y existen 2 tipos de capacitaciones. Están las capacitaciones de formación laboral
y están las de formación profesional. ¿En qué se diferencia una de la otra? ¿A quién le corresponde? ¿A qué tipo de servidor civil le corresponde una? ¿A quién le corresponde la otra? Pues bien, la formación laboral tiene que ver con aquella formación que se da con el objetivo de cerrar brechas. Brechas como las de actualización, nuevas normas, nuevas tecnologías. Si hay un abogado, por ejemplo, que utiliza el Código Penal y mañana sale una actualización de ese nuevo código penal, entonces necesariamente tendrá que ser capacitado en ese nuevo Código Penal para hacer su trabajo de la manera correcta y para también brindar un mejor servicio al ciudadano. Si existe, digamos, una secretaria que mañana le instalan el Windows, una nueva versión del Office, la última, que trae muchas modificaciones, que es algo de repente un poco difícil de entender al principio, pues tendrá que ser capacitada para que pueda desempeñar mejor sus funciones y de manera más rápida adecuarse a este nuevo software. ¿Y quiénes tienen acceso a esta formación laboral? Todos los grupos. Estamos hablando de funcionarios, los de confianza, los directivos, los de la carrera y la de las actividades complementarias. Es decir, la formación laboral se da para toda la estructura del servicio civil. ¿Y la formación profesional? Pues bien, la formación profesional trata de todas aquellas que implican la obtención de un grado. Estamos hablando de las maestrías, de los doctorados. ¿Y quiénes tienen acceso a esta formación laboral? Solo los servidores de carrera, solo ellos. ¿Por qué? Porque se imaginan si yo a un servidor de confianza le doy una maestría o un doctorado y ese servidor de confianza hoy está y dentro de 3 meses se retira, o dentro de un año, o cuando termine el periodo de gobierno del funcionario que lo designó, termina, ¿cómo él podría devolver al Estado lo que ha invertido por su capacitación? No habría forma. De igual manera el funcionario, de igual manera el directivo, porque los directivos no es que uno llega por concurso a un puesto directivo y se queda en el puesto hasta que se jubile. No, los directivos también llegan a ocupar el puesto directivo mediante concurso meritocrático. Su periodo es de 3 años, con una renovación, con un máximo de 2 renovaciones, estamos hablando con un máximo de 9 años. Luego de esos 9 años, el directivo tendrá que salir de la institución y si quiere seguir ocupando un puesto directivo tendrá que buscar otra convocatoria. Y si ese directivo proviene de la carrera, entonces regresará a su puesto de carrera. Entonces, los directivos tampoco. Si yo a un directivo le doy una maestría o un doctorado, como ese directivo, si al término de 3, 6 o 9 años, le va a devolver al Estado lo invertido en él. Caso contrario que es el servidor de carrera, porque justamente se dice carrera, porque así el servidor migre dentro de su familia de puestos a otra institución, seguirá servidando al Estado. Y la maestría y el doctorado que el Estado le haya podido brindar, como está en su misma familia de puesto, es decir, va a desarrollar los roles, ¿se acuerdan de los roles? Un rol similar, así se vaya a otra entidad dentro de su misma familia. Entonces, por eso hablábamos de que lo de la familia de puestos facilita justamente el hecho de las capacitaciones y la progresión. Bien, ¿y cuáles son las características de la capacitación? En primer lugar, tiene que estar alineada a los objetivos de la entidad, es decir, no se debe dar el caso, como de repente pudiese darse en algunas otras instituciones,
de que un profesional que se desempeña como especialista en algún tema de medicina, ¿no? Medicina humana, y por tener algún tipo de amiguismo con el funcionario de turno, se hace acreedor de una maestría o de un diplomado en política pesquera. Si el señor es especialista en medicina, ¿cómo así recibe una maestría en política pesquera? No está alineada a su línea de carrera, ni a las funciones que cumple. Entonces, una de las características de la capacitación debe ser de que debe estar alineado a los objetivos de la entidad, alineada a las necesidades del puesto. Debe haber equidad en función al grupo y, sobre todo, transparencia. Y para todo esto es servir quien siempre está, de alguna manera, fiscalizando que esto se cumpla. La sexta característica de la reforma tiene que ver con la gestión del rendimiento, con lo que hablábamos hace un momento de las 4 entidades que ya están actualmente en el piloto y con las 16 que se vienen para el próximo año. Y así progresivamente, año tras año, se van sumando nuevas entidades en lo que es la gestión del rendimiento. Cuando un trabajador ingrese a laborar bajo la ley del servicio civil, lo primero que tendrá que hacer es planificar. Sentarse con su jefe, ¿no? Y empezar a planificar cuáles serán sus metas, ¿sí? Porque las funciones ya las conozco, ¿no? Esas son las que salen en la convocatoria, son las que firman en mi contrato. Pero a partir de ahí, ¿cuáles son mis metas a cumplir? ¿Sí? Cada qué tiempo deberé evidenciar cómo voy con el cumplimiento de mis metas, cuáles son mi objetivo a alcanzar. Planificación. Entonces, la meta, y justamente llego a un compromiso. Mis metas y mis compromisos. Luego hay un seguimiento. No es que llego, hago mis metas y digo, en tal fecha debo reportar el cumplimiento del 20%, luego debo reportar el cumplimiento del 40% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. No, debe haber un seguimiento permanente, ¿sí? De cómo se va avanzando, de si es que puedo alcanzar la meta, si es que se están presentando dificultades dentro de mis labores, ¿sí? Debe haber un seguimiento justamente para ver todos estos temas relacionados con el cumplimiento de las metas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento del año, específicamente al final de un año, va a llegar un momento donde se va a dar la evaluación. Y cuando hablamos de evaluación, no estamos hablando de un examen de conocimientos, no estamos hablando de un examen sorpresivo de conocimientos. No es que me van a agarrar de sorpresa y me van a decir, siéntate acá tú solo en este salón y toma esta prueba de matemática y me la tienes que resolver en 30 minutos. No. Y ni siquiera te dijeron cuándo era. No, nada que ver. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de que aquellas metas y compromisos que firmaste, que acordaste a principio de año, ¿no? Llegado el momento te van a decir, ¿alcanzaste tu meta? ¿Qué pasó con tu meta? ¿Llegaste a cumplir con lo planificado? ¿Por qué no llegaste a cumplir con lo planificado? ¿Qué pasó? Entonces es ahí cuando se evidenciarán las brechas. ¿Se acuerdan? Hablamos de brechas hace un momento, que existían las capacitaciones de formación laboral para cubrir esas brechas. Entonces en la evaluación se podrá evidenciar de que de repente el trabajador no llegó al 100% de su meta, llegó al 90 o al 80. ¿Y por qué? Porque hay una brecha que cumplir. De repente el trabajador no estaba capacitado en la nueva versión del sistema. De repente el trabajador necesitaba, de repente para llegar a la meta, el área necesitaba 5 personas que realicen una función y solo hubieron 3. No sé, hay muchas cosas que podrían pasar. Y es ahí donde se evidencian las brechas. Entonces hay una evaluación donde finalmente dirán, ok, si no llegaste a tu meta porque se te detectó una brecha, entonces es obligación, ¿no?, de la entidad
que te capacite para poder acortar esa brecha. Y así, nuevamente, y de eso hablamos con la retroalimentación, es decir, cerrar la brecha. Y nuevamente, al iniciar el siguiente año, nuevamente planificar. Planificar cuáles serán mis objetivos, mis planes, mis metas. Nuevamente hacer compromisos. Un seguimiento permanente a cómo vas con el avance de tus objetivos, de tus metas. Y nuevamente habrá una evaluación. Si ya te capacité el año anterior para cerrar esa brecha, y el año anterior llegaste a un 80 cuando tu meta era 100, lógicamente que ahora debes evidenciar una mejora. Ok, no llegaste nuevamente a cumplir con tu meta, pero ya llegaste al 90. ¿Sí? Entonces, de repente hay otra brecha que cerrar ahí también. ¿Sí? Entonces, nuevamente te capacitaré para que puedas finalmente cumplir con tu meta en la siguiente evaluación. ¿Y quién se beneficia con todo esto? Primero, el servidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está midiendo su desempeño y cómo puede mejorar. Y segundo, la entidad, porque se beneficia directamente con el cumplimiento de los objetivos. Ahora, ¿qué se va a evaluar? Entonces hablaba hace un momento, las metas, es decir, gestión de resultados. ¿Cómo se va a evaluar? El ciclo es anual, la implementación es gradual, les hablaba de este primer grupo de 4 entidades y 16 el próximo año. ¿Cómo se va a evaluar? Pues de acuerdo al tipo de entidad, porque yo no puedo evaluar, no es lo mismo las responsabilidades o la carga laboral de una entidad tipo salud que una entidad, un municipio con menos de 20, un municipio distrital con menos de 20 trabajadores. Lógicamente que la carga laboral, las responsabilidades son diferentes, tanto en los puestos como en las metas de la institución. ¿Y quiénes son los actores de la gestión de rendimiento? Pues está Servir, quien hace la supervisión, están las oficinas de recursos humanos, quien conducen el proceso de gestión de rendimiento, está el jefe inmediato de cada uno de los servidores, que es el que evalúa, está el comité institucional de evaluación, ¿no?, quien finalmente confirma las evaluaciones, y está el servidor civil, que es el evaluado. Bien. Pasé la lámina anterior porque tengo entendido de que acá todo el personal es CAS, ¿verdad? Bien, ahí vamos a hablar en un ratito de ese tema. La lámina nos grafica un ejemplo, ¿sí?, que trata de el puesto es de un contador de un gobierno regional. La edad de esta persona es de 38 años, es decir, que le está faltando 27 años para su jubilación. Actualmente está bajo el régimen CAS y tiene una remuneración mensual, un ingreso mensual de 1.200. Su aguinaldo es 300 a mitad de año, 300 a fin de año, son 600, y no goza de CTS. Si esta persona se hace de una plaza bajo el nuevo régimen de la Ley de Servicio Civil, posiblemente, sus ingresos mensuales podrían seguir siendo los 1.200, pero su aguinaldo, que era de 300 a mitad de año y 300 a fin de año, pasa a ser de un sueldo completo, tanto a mitad como a fin de año, es decir, de 600 a 2.400. Y de no percibir CTS, en los 27 años que aún le faltan para jubilarse, haría un acumulado de 32.400. Entonces, este ejemplo lo que trata de ver es los beneficios que traía en el tema remunerativo para los CAS. Ahora hablemos del tránsito del nuevo régimen. Bien, lo que tienen en pantalla es como la línea que todas las entidades tienen que seguir hasta llegar a la meta,
¿sí? La meta es que todos los servidores empiecen a migrar a través de concursos de mérito al nuevo régimen. Pues bien, la partida de esta línea se da el 4 de julio del 2013, con la publicación de la Ley del Servicio Civil. Es a partir de esta fecha, ¿sí?, que se empiezan a aplicar. La aplicación es inmediata tanto para los de la 276 y la 728. Tenemos un segundo hito, que es el inicio de la preparación para el tránsito. Es aquí donde se dan los lineamientos de tránsito de las entidades al nuevo servicio civil. Luego está el 13 de junio del 2014, la publicación de los 3 reglamentos: el reglamento general, el reglamento especial para aquellas entidades con menos de 20 trabajadores y el reglamento de compensaciones. Luego, el 14 de septiembre del 2014, sale lo del procedimiento disciplinario. El quinto hito es el inicio del paso de las entidades, y el sexto ya es cuando los servidores empiezan a migrar al nuevo régimen a través de concursos públicos. Pero ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo se pasa la entidad al nuevo régimen? Primero me preparo, primero la entidad se tiene que preparar, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo en este momento. Lo primero que tenemos que hacer es conformar un equipo que garantice que todos los servidores de esa entidad conozcan de la Ley del Servicio Civil. ¿Y ese equipo cómo debe estar conformado? Bueno, ese equipo principalmente, ¿no?, debería estar conformado por un representante de la alta dirección, uno de planeamiento, un representante de OGA, uno de recursos humanos y un representante de los trabajadores, principalmente. Luego, este equipo lo que tiene que hacer es un análisis de la institución, de cómo está hoy la institución, de cuántos son, qué hace cada uno de ustedes, cuáles son sus metas, cuáles son los objetivos de la institución, ¿no?, qué servicios prestamos, y hacer un análisis de toda esta situación actual. ¿Para qué? Para luego, en un tercer momento, plantear una mejora interna, implementando mejoras internas a través del uso de instrumentos de gestión como por ejemplo el CPE, y instrumentos de gestión preparados, diseñados por servir para que las entidades justamente puedan tener la facilidad de realizar estas mejoras. Finalmente está la implementación a la Ley del Servicio Civil, que viene a ser el concurso meritocrático para los puestos que se deben ocupar. En todos estos pasos, Servir siempre hace un seguimiento permanente del proceso. Lo dicho hace un momento, a través de un gráfico de escalera, la fase 1, que es donde estamos, que tiene que ver con la preparación, es decir, la conformación y capacitación de la comisión de tránsito. La fase 2, que es el análisis situacional. Acá dos pasos importantes: es el mapeo de puestos y procesos y el análisis de procesos y puestos. Acá es donde se identifican las mejoras, las oportunidades de mejora. Luego está la fase 3, que tiene que ver con la mejora interna. Acá podemos mencionar el cálculo de la dotación, la elaboración de los perfiles de puestos y la valorización de los puestos. Finalmente, la implementación del nuevo régimen a través del concurso de puestos. ¿Y cómo se dan los concursos? A ver, a partir de cómo se dan los concursos vamos a hablar de varias ventajas para los que actualmente tienen algún vínculo laboral con el Estado. Primero, cuando hablamos de profesionales que tienen algún vínculo laboral con el Estado o hayan tenido algún vínculo laboral con el Estado, estamos hablando de aquellos trabajadores que de la 276, de la 728 o los CAS, ¿sí? Son los 3 regímenes laborales
con los que se considera que tienen algún vínculo laboral con el Estado. El 90% de los puestos, primero, serán cerrados. El 90% de los puestos que salen a concurso serán cerrados solo para el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad podrá planificar, ¿no?, a criterio, por estrategia, cuáles son los puestos que saldrán a concurso y que solamente podrán participar los servidores del Estado, no de la entidad, sino de todo el Estado. Y cuáles son ese otro 10% donde sí los puestos podrán ser abiertos a todos los profesionales. La primera vez que se convoca a un puesto cerrado, ¿sí?, solo podrán participar aquellos profesionales que hayan tenido algún vínculo laboral con el Estado, es decir, que hayan sido de la 276, 728 o CAS, a partir del 4 de julio del 2013, es decir, a partir de la fecha en la que se promulgó la Ley del Servicio Civil. Solo ellos podrán participar la primera vez que un puesto sale a concurso. Si ese puesto quedase vacante, la segunda vez que ese puesto se concurse, sí será abierto para todos los profesionales que desean postular. Los locadores solo podrán postular a los que son concursos abiertos. Servidores que pasen al nuevo régimen durante la implementación. Primero, que no requieren hacerlo desde el primer nivel de la carrera. Entonces, ya hablamos de la primera ventaja, que es que el 90% de los puestos será cerrado para los servidores del Estado que hayan tenido algún vínculo laboral del 4 de julio del 2013 en adelante. La segunda ventaja, no requieren hacerlo desde el primer nivel de la carrera. Mientras la entidad está en tránsito, mientras todavía no haya culminado la entidad del tránsito al nuevo régimen, la entidad podrá ir sacando algunos puestos bajo el nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil. En ese momento, la entidad podrá sacar puestos para un profesional en el nivel 3, en el nivel 2, ¿no? Y de repente, yo, que soy del nivel 1, pero he tenido capacitaciones, me he podido, por cuenta propia o por cuenta de la entidad, he podido acceder a algún diplomado, alguna maestría, y cumplo con los requisitos de un puesto superior al mío, puedo acceder a él, puedo concursar y puedo ganar ese puesto, ¿sí? Es decir, puedo ocupar puestos sin la necesidad de hacer la carrera en ese primer momento, mientras la entidad está en tránsito. Una vez que la entidad haya concluido el tránsito, todos los puestos que la entidad saque a concurso serán del primer nivel. Es decir, ya no se podrá ingresar a niveles superiores. Todos los que quieran acceder bajo el nuevo régimen ingresarán desde el primer nivel y a partir de ahí podrán hacer carrera. Para los 276, 728 y CAS que accedieran a un puesto bajo el nuevo régimen de la Ley de Servicio Civil, una vez que acceden, renuncian a su régimen anterior y se les liquidan todos sus beneficios y comienzan de cero nuevamente en este nuevo régimen. Ahora, los de la 276 y 728, si desean, pueden concursar. Si desean, no lo hacen y se quedan en su puesto bajo su mismo régimen con sus mismos beneficios. Y pueden postular las veces que deseen. Bien, ya para concluir, tenemos los beneficios de la reforma. ¿Cuáles son? Así como habíamos encontrado los problemas, que eran los problemas tanto para los servidores como los problemas para los ciudadanos, igual los beneficios también son para los servidores y también son para los ciudadanos.
Los servidores, capacitación para mejorar el desempeño y cubrir las brechas. Primer beneficio. Segundo, equidad remunerativa, pasar de 12 a 14 sueldos anuales para los CAS y los de la 276. Uniformidad en el régimen sancionador, es decir, pasar de que a mí por ser de la 276 me sancionan de una manera diferente que al CAS y que de la 728, a que todos tengamos un mismo régimen sancionador. Carrera, capacidad de progresión y movilidad, algo que hoy no existe en el servicio civil. Para los ciudadanos, mayor calidad en el servicio gracias a personal más calificado y mejora interna de las entidades. Segundo beneficio para los ciudadanos, mayor continuidad en las políticas públicas. Y tercero, mejor control y uso de recursos públicos gracias a redes ordenadas. Muy bien, señores. Esta ha sido la charla del día de hoy. De seguro que pueden existir algunas dudas que dentro de un momento vamos a tratar de resolverlas, pero si aún así desean profundizar más de lo que trata la ley del servicio civil, de sus beneficios que trae y de cómo se da el tránsito, pueden llamar al teléfono que aparece en la pantalla, el 0800-124, o escribirnos al correo de nuevoserviciocivil@servir.go.pe. Gustosamente los vamos a poder atender lo más pronto posible para que también ustedes puedan ir tomando una decisión. La intención del día de hoy es, como lo dije en un principio, informar, que todos ustedes estén informados. Finalmente, quien toma la decisión son ustedes. Muchas gracias.